Con el tema que ocupó prácticamente toda la semana, que fue el paro de actividades, ¿no? Que dispuso la CGT por 24 horas, el segundo paro al gobierno de Javier Milei. El primero había sido de mediodía, ¿no? ¿Te acordás? De Sí, 12 para hacer horas. la movilización. Y bueno, y ahora este paro que fue contundente, fue contundente. Y bueno, para analizar un poco las motivaciones de la medida de fuerza y cómo cree que después, bueno, cómo sigue ahora los planteos sindicales respecto del gobierno de Milei, estamos en contacto con Roberto Barader, el titular de SUTEBA, de la provincia de Buenos Aires, también integrante de CTA. Roberto, ¿qué tal? Buen día. Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno. Roberto, ¿qué análisis primario haces de la medida de fuerza? Viste que el gobierno sale a decir que, bueno, no tuvo el impacto que se preveía. ¿Cómo lo vieron ustedes? Y el gobierno se ve que le impactó fuerte porque no sabían cómo. Salió prácticamente todo el gobierno a cruzar el paro y a intentar relativizar la medida, ¿no? Y cada una de las acciones o de los dichos o las acciones, como lo de la ministra Bullrich que hacían, ratificaba que era masivo, que era contundente, que fue masivo, que fue contundente. Ujú. Lo mismo de Bullrich, se sube a un colectivo, no había gente. Ellos presionaron a una empresa para que haya líneas, concretamente, extorsionándolos que le sacaban el subsidio y demás. Sin embargo, todo le achacaban al tema del transporte, que por supuesto el transporte es un factor muy importante, pero los colectivos que funcionaban, porque es verdad, un sector, algunos que funcionaban no estaban llenos, iban vacíos, no había gente agolpada en las estaciones de tren o en determinados lugares para poder ir. Hubo una adhesión masiva, no lo pueden desconocer, en los bancos, en los hospitales, en las escuelas, en el sector privado, los metalúrgicos, bueno, las diferentes actividades, en los comercios inclusive, que algunos abrieron por sus dueños y demás, e inclusive trabajadores. Yo vi ayer las crónicas, por ejemplo, de estos colectivos que obligaron a la empresa a ir a trabajar y en dos oportunidades que el cronista le hacía una nota decía, bueno, yo tuve que venir obligado porque pierdo el presentismo, porque me amenazaron que me despedían, pero la verdad es que es un desastre como estamos, el tema de los salarios y demás, o sea, que acompañaban el tema de las razones del paro. Entonces, el paro pueden mirar para otro lado, pueden generar un relato, lo que no pueden desconocer es la realidad, y la realidad les dice que a igual que la marcha del 23 de abril en defensa de la educación pública, muchísimos votantes de Milei se sumaron a la protesta. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque las políticas que están aplicando están lastimando, están dejando a mucha gente sin trabajo, el aumento de tarifas se hace insostenible, como está una baja de salario, el salario, ni hablar de salario mínimo vital y móvil, y ni Ujú. hablar del tema de las jubilaciones. Entonces tiene que ver con todo eso, ¿no? Con una situación social que cada vez se agrava más y que mucha gente que tenía una expectativa en el gobierno empieza a dejar de tenerla. Otro sector todavía mantiene alguna expectativa, pero son cada vez más los que se van sumando rechazando este tipo de políticas. Ahora, Roberto, ¿cómo crees que el gobierno va a tomar nota de esta demostración del sindical? Digamos, ¿crees que va a tomar nota o va a dar la vuelta a la cara? ¿Cómo lo Ya, ves eso? ya viene tomando nota, porque vos fíjate que la ley ómnibus Sí. dejó de ser ómnibus, se les cayó. El DNU no lo pueden ratificar todavía, están dilatando el tratamiento en diputados. Ahora la ley base, pasaron. El tema de la ley base es de una manera vergonzosa de muchos diputados que hacían discursos de oposición y después justificaban la votación, inclusive con el tema de la reforma laboral. Todos los que votaban decían hay un 47 a favor, un 45% de trabajo informal, y después votaron una norma que legaliza el trabajo informal. Bueno, una barbaridad. Ahora, ayer insistieron, no, la ley bases, que por supuesto
es una merma de lo de la ley ómnibus, que no quiere decir que no haga daño. Pero ayer quisieron imponer el dictamen en el Senado y no les resultó. Entonces, yo creo que el gobierno está en dificultades en términos de establecer acuerdos porque ellos creen que estableciendo un relato, no escuchando y desconociendo la realidad, van a poder avanzar a fuerza de extorsión o de persecución y bueno, se les está haciendo complicado y creo que cada vez más se les va haciendo cuesta arriba intentar aplicar estas políticas a como de lugar. ¿Cómo interpretás, Roberto, que haya gobernadores del peronismo que están negociando con el gobierno de Milei? Incluso alguno con alguna declaración despectiva respecto del paro. No, que estén negociando, a ver, todos los gobernadores, no solamente del peronismo, hay una situación de extorsión a la Sí. provincia de Buenos Aires. Ojalá todos tuvieran la actitud que tiene Axel Kicillof de ponerse al frente y miren que la provincia de Buenos Aires es de las más perjudicadas. Ujú. Todas las provincias son perjudicadas, pero la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada y Axel Kicillof no se presta a la extorsión, se acompaña a los reclamos, le demanda al gobierno lo que tiene que demandar. Ahora, hay otros gobernadores que en términos de gobernabilidad intentan poder conseguir algunos de esos fondos que les recortó el gobierno nacional. Eso es una cosa. Ahora, las declaraciones del de Tucumán de ayer vergonzosas, porque hacen una de más, no solamente están librados a una suerte de extorsión, sino además que pareciera que son más papistas que el Papa, ¿no? Bueno, eso es vergonzoso, pero bueno, es parte de la realidad política que hoy tenemos en la Argentina. Dos preguntas en rigor. Primero, ¿ustedes van a tener descuentos con respecto al paro? Porque es lo que amenazó directamente Adorni, ¿no? Ayer. Eso por un lado. Y por otro Ya lado, nos recortaron el 10% del salario a todos los docentes del país. O sea que nos están descontando permanentemente. No el tema del paro, porque Adorni no puede definir en el tema de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa ha planteado claramente que no se van a descontar, pero ya nos están descontando el 10% del salario de todos los docentes del país. Eso es la eliminación del FONIT, del claro, sí. Fondo de El Incentivo, ¿no? FONID, que Ujú. está por ley, estaba por acuerdo paritario, concretamente, y son recursos que tienen que llegar a las provincias sin ninguna duda. El otro tema, sin duda el paro tuvo que ver con la ley ómnibus. ¿Ustedes cómo tienen la CGT o la CTA, cómo tienen el poroteo, como se dice en este momento? ¿Creen que lo podrán rechazar en definitiva los senadores la propuesta de ley Mm, base? Nosotros estamos haciendo fuerza para que eso sea así, estamos hablando con todos, el otro día hubo una reunión en senadores, va a haber otras reuniones, nos pidieron eh, de convocar a organismos como la UT, como la Confederación Sindical de las Américas, la Confederación Sindical Internacional, que se expresaron a favor del reclamo de las centrales argentinas y rechazando las políticas que está aplicando en términos de reforma laboral que van contra los convenios de OIT y contra los derechos de los trabajadores y demás. Ahora, lo que queda claro es que el gobierno no va a poder aprobar la ley base tal como fue de diputados. O sea, la aspiración nuestra y estamos trabajando por eso y vamos a estar ayer con Oscar Isasi de la Autónoma, convocamos y la UTEP, convocamos una conferencia de prensa en conjunto en la provincia, creemos que hay que movilizar. Ahora ya el gobierno no va a poder aprobar hoy como están las cosas la ley tal cual la mandó diputados, inclusive de forma irregular, porque eso de la fe de ratas, de verdad que después de las denuncias es un mamarracho, es muy irregular, ¿no? Pero ni siquiera con esas modificaciones van a aprobar y va a tener, en el peor de los casos, que volver a diputados, pero ya no la van a poder aprobar tal cual la enviaron. Roberto, el otro día hubo una reunión, no sé si estuviste, de varios gremios con el ministro de Economía de la provincia y con el ministro de Trabajo, y ahí salió el tema. Algunos sectores plantearon la idea de una movilización al Congreso en contra de la ley bases.
¿Eso cuándo sería? ¿El día que El sesione? día que se trate, el Ah, el día que día que se se trate, trate sería. nosotros somos convocantes con la CTA Autónoma, Ajá. con la UTEP, bueno, con varios gremios de la CGT también que se han expresado en ese sentido, pero también creo que tenemos que avanzar con todos los sectores de la provincia de Buenos Aires, sumados a pequeños y medianos empresarios, productores, que también se han manifestado por los recursos que necesita recibir la provincia para que las políticas públicas se lleven adelante y que nos están afectando todo, afecta a los hospitales, afecta al tema de seguridad, de educación, de infraestructura, de caminos, concretamente. Entonces creo que es importante también levantar la voz y hacer un reclamo fuerte por los fondos nacionales que le recortaron a la provincia de Buenos Aires. Bueno, en ese sentido, el gobernador Kicillof inició una serie de demandas ante la Corte para restituir algunos de esos fondos. ¿Vos creés que él debería encabezar esa movilización al Congreso? Mirá, él ha encabezado, en realidad acompañado, Sí. la del 1 de mayo, la del 24 de enero, la del 24 de marzo. Bueno, ha sido solidario con la medida que se llevó adelante ayer, y yo creo que sí, que el gobierno de la provincia, en realidad lo está encabezando él porque hay 4 demandas que presentó y en cada oportunidad que puede lo dice y plantea claramente el reclamo de la restitución de esos fondos. Así que vamos a contar, yo creo que con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vos como integrante del gremio docente, estás vinculado con muchos sectores que evidentemente no provienen del peronismo. O sea, uno de los gremios de más amplitud ideológica, sin duda, es el docente. ¿Cómo ves vos la reacción y sobre todo los liderazgos gremiales, ponele que no se alinean directamente con vos? ¿Cómo ves la reacción o las La, bases? rea- la reacción fue ayer un 90%, más de un 90%. Eso una adhesión masiva. Pero además está muy bueno lo que decís, porque somos 5 gremios que integramos el Frente de Unidad Docente de Buenos Aires, venimos de diferentes historias, y sin embargo hay una unidad de criterio, o sea, cada uno representamos a diferentes sectores al interior de la docencia. Sin embargo, todos coincidimos absolutamente en esta pelea, porque no es una cuestión de peronistas o radicales o libertarios, es una cuestión que viene a atacar al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, y eso es lo que no entienden mucho. Ellos se creen que algunos medios de comunicación que nos intentan deslegitimar porque por la cercanía, por la posición política y demás, y no es así, es cuando vemos que los derechos de los trabajadores están en juego, ahí estamos juntos y priorizamos la contradicción principal, que es defender que no avancen quitándonos derechos, que no avancen en la privatización de la educación pública, de la salud pública. Tenemos una unidad que de criterio y hemos coincidido. Mucho diálogo, debate, diferencias, pero en el marco de, de poder priorizar las coincidencias y poder plantear una posición común. Y lo venimos demostrando, sí. Ujú. Roberto, te llevo un poquito al tema de la provincia y a la negociación salarial que uno supone que que está abierta permanentemente, pero bueno, puede haber alguna reunión en los próximos días. ¿Qué escenario estás viendo de cara a esta negociación en función de la poda de recursos que está sufriendo el gobierno de Kicillof y la provincia en realidad? Muy complejo porque venimos de una situación de pérdida del poder adquisitivo, con la devaluación en diciembre fue terrible y más allá de los esfuerzos que está haciendo la provincia, los recursos faltan en la caída del 20% en la recaudación y el recorte de miles de millones de pesos, 850.000 millones de pesos por diferentes fondos, más los fondos que tiene que ir al ANSES. Bueno, es mucho el dinero que te debería tener la provincia para llevar adelante las políticas públicas si no lo tienen. Y creo que el gobierno nacional intenta generar una situación de colapso, una suerte de estallido al interior de las provincias, a no ser que acepten las condiciones en el toma y daca que plantean ellos, y ahí sí estarían dispuestos a, a una partecita, tampoco son muy generosos, de poder eh, que
de enviarle a las provincias concretamente. Nosotros creemos que hay que hacer, si no logramos que se reviertan las políticas nacionales en cuanto a recorte y ajuste, vamos a estar en una situación muy compleja, no solamente en el tema de la discusión de aumento de salario, sino creo que en un futuro no muy lejano, si siguen estos recortes y la caída de la recaudación, inclusive en el pago de salarios. Eso es lo que pretende el gobierno nacional. Ajá. ¿Vos creés que es una decisión adrede del gobierno nacional obligar a hacer un No, ajuste a la provincia? no tengo la menor duda, no tengo Ajá. la menor duda. Y además, ensañados en particular con la provincia de Buenos Aires. Ujú. Es Una para todas las provincias, pero hay un ensañamiento en particular con la provincia de Buenos Aires. Por lo que sabés, Roberto, ¿va a haber reunión paritaria esta semana o la semana que viene, digo, con... Nos estaban convocando, sí, estuvo en esa reunión que vos mencionaste, yo no estuve, estuvo María Laura Torres y Silvia Almazán, Sí. pero quedaron que nos iban a convocarse. Ajá, está. Pese a todos los esfuerzos que están haciendo los gremios y de encauzar la protesta y demás, ¿ustedes creen que, no sé, nos podemos estar aproximando a una especie de estallido social, un desborde de las protestas, algún tipo de crisis importante desde el punto de vista político? A ver, hay una cuestión que es los sindicatos y las centrales sindicales, estamos dando muestra de estar al frente del reclamo y vamos llevando adelante diferentes protestas que han sido masivas, multitudinarias. Creo que en ese sentido el gobierno es que tiene que recapacitar y si no recapacita creo que el conflicto social se va a profundizar aún más. Ujú. Roberto, te agradecemos, sabemos que estás por entrar a una reunión, te mandamos un abrazo y gracias como siempre, ¿eh? Muy amable. Gracias, Chao. gracias a ustedes, abrazo grande. Bueno, pasó Roberto Baradel, titular de SUTEBA, integrante del Frente de Unidad Docente, también integrante de la CTA a nivel nacional.